este tema de la trombosis venosa profunda no es nada sencillo, ¿verdad? Estaba leyendo el otro día que 25% de las muertes, hasta un 25% de las muertes están relacionadas con episodios de trombosis venosa. En palabras sencillas, tiene que ver con la formación de coágulos, que lo que hacen es que obstruyen el flujo de la sangre. Pero queremos averiguar cuáles son las causas y cuál es la relación, como les dije al principio, que tiene esta enfermedad con la vacuna del COVID o con el COVID en general. Así que por eso invitamos al doctor Marcial Fallas a que nos acompañe. El doctor Fallas es vascular periférico y tiene toda la autoridad para podernos conversar acerca del tema. Recordarles que están habilitadas las vías para que entremos en contacto y nos haga sus preguntas. El Facebook del programa, busca la foto del doctor y allí nos escribe. Y también está el WhatsApp 6087-7777 en caso de que quiera mandarnos un video. Recuerde bajarle el volumen al televisor, nos dice quién es, desde dónde nos llama y en 30 segundos nos plantea la pregunta para que el doctor la pueda contestar. Don Marcial, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto estar por acá y especialmente hablando de este tema que realmente me gusta mucho. Sí, yo sé. Doctor, yo explicaba muy someramente así, ¿verdad? Que son coágulos que se forman y que obstruyen el flujo de la sangre, pero explíquenos usted en detalle qué es la trombosis. Sí, claro. Realmente lo explicaste muy bien, pero hay que tener claro que la sangre lo que hace es alimentar todas las partes del cuerpo, tiene un montón de funciones que lleva a toda parte del cuerpo, lleva los nutrientes, los recolecta, o sea, mantiene la sangre circulando. Y eso es un estado líquido, ¿verdad? Cuando hablamos de un coágulo es que esa sangre que está en un estado líquido pasa a un estado sólido, ¿verdad? Entonces eso lo que va a hacer, si yo tengo una tubería y pongo ahí algo sólido, va a detener el flujo. Y entonces esta circulación, que es la que lleva la alimentación, que recoge todos los desechos y los saca del organismo, pues no se va a llegar a dar, ¿verdad? Entonces, según el sitio donde se dé, nos va a afectar de una forma u otra, ¿verdad? Entonces, es simplemente que la sangre pasa de un estado líquido a un estado sólido. Muchas veces esto se da con el fin de que sea un mecanismo de defensa del organismo. ¿Por qué? Porque si se rompe alguno de estos vasos, va a producir un sangrado que puede llegar a ser mortal. Entonces, pasar de este estado líquido a sólido es como para ocluir esas rupturas, pero muchas veces lo hace no siendo algo de defensa, sino que ya es algo como una enfermedad, que ahí es donde lleva a que esto sea un problema, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar entender mucho mejor esto de la formación de los coágulos, y creo que tenemos una ilustración ahí que vamos a colocar en pantalla para que el doctor nos explique y podamos comprender mejor cómo es que se forman. Esto que tenemos aquí es una imagen de lo que es una fleografía. Vemos que se ve una imagen gris y en el centro sale algo como que negro, ¿verdad? Esto lo que hacemos es meter medio de contraste. Esto son de los procedimientos que hacemos como para limpiar los coágulos, ¿verdad? Y lo que hacemos es meter medio de contraste dentro de lo que es la vena. Entonces lo que se ve ahí es el flujo del medio de contraste dentro de lo que es la vena. Este medio de contraste va a viajar con la sangre y, por ejemplo, en esta imagen vemos de que se ve un tubo que es gris completamente recto. En esta otra lo que vemos es de que el flujo no pasa, se queda detenido. Y esto es lo que vemos que son los coágulos, así es como nosotros los encontramos cuando hacemos este tipo de estudios. Entonces, lo que hacemos es meter el medio de contraste que va a viajar con la sangre hasta que llega a un punto donde se detiene porque la sangre ahí no está circulando. Entonces, estas imágenes lo que hacen es explicarnos cómo es que se ve un coágulo dentro de lo que es el sistema circulatorio, que en este caso lo que está obstruyendo son las venas en los miembros inferiores. Claro, doctor, esto me lleva a preguntarle cuáles son las causas principales que pueden provocar una cosa como esta que estamos viendo. Sí, realmente las causas son muchas y esa es parte del problema. Primero porque en sí no es una enfermedad, o sea, la trombosis en sí no es una enfermedad, sino que en muchos casos es secundario a algo. Entonces es importante para nosotros ir a buscar esa causa. Ese algo. Sí. Hace más de 100 años esto fue descrito y fue muy claro cuando se dijo que eran por 3 causas simples, que estas 3 causas involucran un montón de otras. Pero una es la persona que está encamada. Por ejemplo, una persona que está enferma, que no se está movilizando, no está poniendo la circulación a moverse. Y eso hace que lo que no se mueve se apelota, dice la gente, ¿verdad? Lo mismo pasa con la circulación. Si la sangre no se está bombeando, que en este caso el principal mecanismo que tenemos para que la sangre se esté movilizando
son los músculos de las piernas, la sangre se va a quedar ahí estancada y esto va a hacer de que se forme un coágulo. Entonces, esa es una causa, el no movilizarse. Otra causa es cuando tenemos algún trauma. Tiene que ser no un golpe sencillo, sino que tiene que ser un golpe importante, como un accidente de tránsito donde tenemos fracturas. Y esas fracturas llevan a que se lesione la pared del vaso. Entonces, lo que hace el organismo es decir, bueno, aquí algo se rompió, puede que sangre, entonces ahí forma lo que es un tapón para que uno no se vaya a desangrar, pero nos tapa la circulación. Y el otro mecanismo son enfermedades que predisponen a esto. Se llama lo que es un estado protrombótico. Trombo es coágulo, ¿verdad? Entonces, un estado protrombótico es que hay predisposición a la formación de coágulos en el organismo, que esto lo producen diferentes enfermedades, ¿verdad? Y entonces hay enfermedades en gente joven que son genéticas, que hacen que uno llegue a formar coágulos. Hay otras que ya se presentan más adelante, ¿verdad? Como tumores, ¿verdad? Que no, o sea, uno siempre a personas de cierta edad, a pesar de que uno sabe que hay una probabilidad de que no lo tenga, hay un 10% de esos coágulos que uno no ha detectado causa que están relacionados con algún tumor, ¿verdad? Y luego hay tratamientos también que predisponen a esto. Están las pastillas anticonceptivas, están la terapia de reemplazo hormonal como los estrógenos y o sea, esas también favorecen a la formación de coágulos. Entonces, uno tiene no solamente que identificar el coágulo y darle tratamiento, sino que tratar de buscar la causa para evitar de que esta persona esté en riesgo de seguir haciendo coágulos el resto de su vida. Doctor, generalmente cuando hablamos del tema o escuchamos a personas como usted que nos explican, inmediatamente nos vamos a las piernas. Es decir, pensamos que la trombosis es un problema de piernas, pero yo sé que también ocurre en otras partes del cuerpo, ¿como cuáles? Realmente puede pasar en todo lado. Ahora que estábamos hablando de las vacunas, se ha encontrado mucho a nivel cerebral, en los senos venosos del cerebro. A nivel pulmonar también se puede llegar a desarrollar, ¿verdad? A nivel abdominal, a nivel de venas en el hígado, o sea, realmente se puede dar en todo el organismo, pero lo más frecuente es en miembros inferiores, ¿verdad? Por eso es de que uno siempre lo relaciona con miembros inferiores, pero también se puede dar en miembros superiores. O sea, realmente los coágulos se pueden presentar en cualquier lado, ¿verdad? Y no es tener el coágulo, sino que algo que es muy importante, que lo mencionaste en un principio, que esto tiene una alta mortalidad. Entonces, para ponerlo más claro, hay estudios donde han comparado la mortalidad de cáncer de mama, cáncer de próstata, accidentes de tránsito y SIDA. Agarran la mortalidad que producen esas enfermedades en un año, la suman y aún así es menos de la mitad de la gente que está muriendo por trombosis venosa profunda. Entonces, imagínese, realmente es algo bastante serio, que requiere tratamiento para que no llegue a ser mortal o que no llegue a dejar a la persona con secuelas que le van a afectar por el resto de su vida. Entonces, eso hay que tenerlo muy en consideración, ¿verdad? Doctor, mencionaba usted a las personas que están encamadas por alguna razón. ¿Existen otros factores que predispongan a la aparición de la trombosis? Sí, claro. O sea, enfermedades, estados inflamatorios, ¿verdad? El COVID es una enfermedad que produce un estado inflamatorio y que favorece a que se presenten los coágulos, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades de este tipo, hay infecciones sistémicas en todo el organismo que son bastante severas y que favorecen a la formación de coágulos, ¿verdad? Pero es una mezcla de estos tres factores que mencionábamos entre no movilizarse, la lesión de las venas, ¿verdad? Porque también a veces cuando estamos tomando vías o pasando un medicamento tenemos que punzar una vena y se puede formar un coágulo en esa zona, los traumas, ¿verdad? Y las enfermedades que predisponen a esto. Entonces es una mezcla de factores que hay autores que dicen que tienen que haber los tres factores presentes para que se presente un coágulo, pero realmente con cualquiera de estos factores que encontremos, eso es una posible causa. Estaba leyendo que mucha gente tiene la enfermedad y no sabe. Es correcto. No se da cuenta. Hay un 50%, o sea, la mitad de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda, a veces es un hallazgo. Es altísimo. Es muy alto, es un 50%, ¿verdad? Y esto hace que hay enfermedades que tienen... Uno sigue una clínica para hacer el diagnóstico. En la trombosis es muy inespecífico. O sea, solamente con la clínica nos quedamos un poco corto. Tenemos que irnos un poquito más allá. Hay que hacer exámenes de laboratorio, hay que hacer un ultrasonido como para realmente detectarla. Y en muchos casos se detecta cuando alguien están haciendo un ultrasonido por alguna otra causa y ven que está todo lleno de coágulos, ¿verdad? Y hay otros pacientes que cuando se presentan con las complicaciones que presenta la trombosis, no sabían que la tenían, ¿verdad? Entonces, es parte porque los síntomas no son específicos de esta enfermedad, ¿verdad?
son síntomas que son muy inespecíficos, lo pueden presentar muchas otras estructuras en las piernas, por ejemplo, y eso nos puede confundir mucho. Entonces, tenemos pacientes que han tenido coágulos extremos, o sea, que va desde la rodilla hasta los riñones, todo tapado, y la persona lo que pensaba era que tenía un desgarro muscular y estaba yendo a terapia física, ¿verdad? Entonces, a veces se confunden con otras cosas, la gente no sospecha de esto, por eso es lo importante de programas como este, y no consultan por este motivo. Bueno, ahora que menciona ese caso, por ejemplo, desde la rodilla hasta los riñones y que piensa que era un desgarro muscular, me imagino que uno de los síntomas entonces es el dolor. Presenta dolor, hay muchos pacientes que presentan dolor, a veces creen que es un pequeño desgarro a nivel de la pierna. Lo que pasa es de que también hay mucha inflamación y hay ciertas cosas cuando uno tiene una trombosis, como que la pierna se ve muy hinchada, pero también veo venas que normalmente no visualizaba, que se han dilatado, se hacen muy evidentes, entonces las venas es algo que nos dice que eso no está bien. Entonces, si yo tengo una pierna hinchada, tengo dolor y veo muchas venas dilatadas, eso es signo de que mejor voy a revisarme porque puede ser algo de esto. Inclusive hay pacientes que no tienen dolor, ¿verdad? Pero que sí tienen la pierna hinchada. Entonces, es difícil desde ese punto de vista de que no es una clínica siempre igual en todos los pacientes. Entonces, a veces cuesta esa parte un poco, pero sí, lo mejor es saber de que este tipo de enfermedades existen y consultar cuando se sospecha de algo de esto. ¿Y cuál es el riesgo o qué tan grande es el riesgo para una persona que lo descubre tardíamente, digamos? Sí, los coágulos o sea, el riesgo va a ser según donde esté el coágulo, ¿verdad? Entre más cerca de la ingle o arriba de la ingle esté el coágulo, las probabilidades de tener una complicación van a ser mucho mayores. Entonces, si tenemos un coágulo que está por debajo de la rodilla, ese es un coágulo de muy bajo riesgo. Las complicaciones se presentan entre más arriba esté el coágulo y tanto a corto como a largo plazo, porque tenemos complicaciones que son a corto plazo. ¿Cuáles son estas? Pues la persona puede morir, ¿verdad? Que eso es lo peor. ¿Y por qué muere la persona? Porque el coágulo se desprende, va a viajar por la sangre y donde se va a alojar es en el pulmón. Y entonces esto es lo que se conoce como una embolia pulmonar. Lógicamente el pulmón es un órgano vital, si deja de funcionar nos vamos a quedar sin oxígeno y esto va a hacer que la persona pues, se quede sin oxígeno y sin oxígeno no vamos a poder vivir. Entonces esa es como que la peor complicación. El peor escenario. Exactamente. Hay gente que tiene embolias pulmonares pero que no son mortales sino que son más leves y esas son las que a veces hay que meterse a tratar. Y si no, también hay complicaciones que son a largo plazo, que son que ya me quede el coágulo, que no se limpie en la vena, ¿verdad? Que eso pasa muchas veces cuando lo encuentro tardíamente, porque un coágulo que ya tiene mucho tiempo de estar ahí puede llegar a generar una reacción inflamatoria y queda como una cicatriz, va a quedar en esa zona y no se va a limpiar. Entonces la función de ese vaso no va a ser normal y va a quedar con problemas como inflamación en las piernas, dolores crónicos. Tengo pacientes de 30 años que no pueden caminar más de 100 metros porque al aumentar la circulación hacia la pierna, cuando empiezo a caminar, el músculo va a requerir más circulación, entonces el corazón lo que hace es mandar más sangre. Pero la sangre me está llegando, pero al momento de volverse, la ruta de retorno está tapada y eso hace que la pierna se hinche. Entonces la persona empieza a caminar, aumenta la cantidad de sangre, pero no tiene cómo devolverse y la pierna se hincha y le ocasiona dolor. Entonces son trastornos que son muy limitantes para la calidad de vida de la persona, ¿verdad? Entonces, cerremos ahí tal vez hablando de las secuelas que usted las mencionó, que no solamente existe el riesgo altísimo de que la persona fallezca por esta situación, sino también de que quede con secuelas. Exacto. Sí, las secuelas principalmente es eso, los coágulos que no se eliminan. Y por otro lado, las venas tienen un tejido, es como una alfombra, ¿verdad? Que es un tejido especializado. Después de un coágulo, ese tejido puede quedar dañado, ¿verdad? Puede lesionar la pared del vaso y puede lesionar las válvulas que son importantes para la función de la vena. Y esto nos va a generar ya trastornos crónicos de por vida en estos pacientes. Es lo que se conoce como un síndrome postrombótico, que es cuando la gente termina con piernas inflamadas de por vida, ya van a presentar lo que es ulceración. Y hay algo muy importante que es que una persona que ha tenido un coágulo tiene una alta predisposición a formar otro coágulo por haber tenido ese, ¿verdad? Entonces, si tenemos varios factores de riesgo, vamos sumando como los números para la rifa, como dice la gente, ¿verdad? Claro. Doctor, antes de que pasemos a hablar de la relación de la trombosis venosa con el COVID, que yo sé que muchos están esperando,
ese momento, quisiera saber cuál es el tratamiento, qué es lo que se hace con un paciente al que se le descubren estos coágulos, cómo se deshace un coágulo. Sí, el principal tratamiento es anticoagularlo. El anticoagularlo es dar medicamentos para detener todos esos procesos dentro de la sangre que hacen que se forme el coágulo. Entonces la gente va a estar anticoagulada, ¿verdad? Ese es el principal tratamiento. Según la ubicación del coágulo, sabemos que esos coágulos son de alto riesgo para generar problemas a largo plazo. Y cuando los tenemos en esas zonas, lo mejor es ir a disolverlo. Entonces tenemos anticoagulantes y hay trombolíticos, que lo que hacen es disolver el coágulo. Entonces, según el tipo de coágulo, nos vamos solamente con anticoagulación o a veces también utilizamos lo que son los trombolíticos para disolver este coágulo. Entonces, según sea el caso, vamos a ir a un tratamiento o el otro, ¿verdad? Y lo otro que es importante determinar la causa es de que a veces hay cosas que hay que corregir como para no tener a esa persona expuesta al factor que hizo el coágulo. Por ejemplo, o sea, si es un caso donde se encuentra un tumor, pues lógicamente va a requerir tratamiento para el tumor para eliminar el riesgo secundario a este problema. Doctor, han surgido muchas dudas con respecto al tema de la vacunación contra el COVID y la trombosis. Comencemos por esto. ¿Cuál es la vacuna más recomendada para una persona que tenga trombosis? Es difícil decir eso, o sea, cualquier criterio que uno vaya a emitir hay que hacerlo con base a la evidencia que tenemos. Y lógicamente estamos hablando que las primeras vacunas se empezaron a colocar en noviembre, diciembre, o sea, estamos hablando de que son 8 meses, es un periodo como que corto aún. Y entonces, a pesar de que se han vacunado millones de personas, es que estamos hablando de una cantidad importante de la población mundial que se ha vacunado y ya tenemos mucha población vacunada, o sea, todavía estamos recolectando información. En el país tenemos 2 vacunas en estos momentos. Por ejemplo, en Europa hay 4 que son aprobadas, en Estados Unidos hay 3. De esas que están en Estados Unidos, aquí las que tenemos son la de Pfizer y la de AstraZeneca. Si nos vamos a lo que son los reportes, se reportan más casos de trombosis con la vacuna de AstraZeneca que con la de Pfizer. Entonces, desde el punto de vista de trombosis, uno tendería a decir que según los reportes que hay en la actualidad, lógicamente son vacunas que son hechas diferente, porque la otra vacuna que presenta coágulos es la de Johnson & Johnson. Resulta que la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson tienen la misma forma de actuar, que es a través de un virus atenuado, ¿verdad? Que agarran otro tipo de virus y lo disfrazan, por decirlo de alguna forma, lo hacen como un vector para que simule al virus del coronavirus, ¿verdad? Dentro del organismo, y eso lo que hace es de que a nuestro sistema inmunológico, que ese es el sistema de defensa, ¿verdad? O sea, le dice, vean este germen o este bicho, cuando lo vean, reconózcalo y actúen contra él, ¿verdad? Entonces lo que hace es generar memoria en el sistema inmunológico para que responda cuando lo vea, ¿verdad? Entonces, lo hacen a través de virus atenuado, los otros lo hacen a través del ARN, ¿verdad? Que es una parte ya genética. Entonces, son mecanismos diferentes. Y curiosamente, las vacunas que se han visto más relacionadas, al menos en reportes que existen en estos momentos, en las asociaciones que se encargan de recolectar esto, son las que vienen del virus atenuado, ¿verdad? Entonces, son las vacunas de AstraZeneca y las de Johnson & Johnson son las que se han reportado más casos. Sin embargo, también se han visto casos con las otras vacunas que presentan coágulos. Lo que es importante aquí es de que la cantidad de pacientes que han presentado coágulos, estamos hablando que en Alemania se reportaron 6, en Noruega se reportaron como 11. O sea, son realmente pocos pacientes si me pongo a ver la cantidad de personas que han recibido la vacuna. Entonces, por decir algo, lo que yo estoy buscando con la vacuna es evitar que esta persona vaya a tener una infección severa por el coronavirus o que llegue a estar hospitalizada. Porque si una persona de estas llega a tener una infección severa o llega a hospitalizarse, las probabilidades de cuando tengo coronavirus de tener una trombosis son mucho más elevadas. Entonces, para ponerlo de alguna forma, si yo tengo 1 millón de personas y este 1 millón de personas tienen coronavirus, van a haber aproximadamente entre 150,000 y 200,000, o sea, vea la cifra, es muy importante, que van a tener trombosis o alguna complicación de la trombosis. Si yo agarro 1 millón de personas y las vacuno con cualquiera de estas vacunas, las probabilidades de que tengan un coágulo van a ser como 1 o 2 personas en este millón. O sea, es una
distancia muy, pero muy abismal, muy amplia. Entonces, yo sé que las vacunas van a tener las probabilidades de tener una complicación. Pero si yo adquiero el virus, que eso está es mucho más factible, o sea, en estos momentos, sobre todo en nuestro país, que estamos teniendo ahí como que un pico importante en el virus, y ya uno, o sea, escucha más que gente cercana a uno, que conocidos de uno están con el virus y que han tenido muchas secuelas, las probabilidades de tener una complicación con el virus van a ser mucho más altas que las que voy a tener con la vacunación. Entonces, el motivo por el cual se ha formado el coágulo, lo único que se ha descrito es una relación con lo que son las plaquetas y un factor de las plaquetas, ¿verdad? Que las plaquetas son encargadas de la coagulación dentro de lo que es el organismo. Pero sí, o sea, como que si me pongo a comparar el beneficio contra el riesgo de utilizar la vacuna, lógicamente el beneficio es mucho mayor. Es mucho mayor. Y por mucho. Vea, por ejemplo, le pregunta a Maribel Porras. Hace 4 años yo sufrí una trombosis venosa cerebral provocada por pastillas anticonceptivas, lo que usted dijo anteriormente. Gracias a Dios quedé sin secuelas. Cuando me correspondía la vacuna del COVID, la más recomendada en mi caso sería Pfizer, pregunta ella. Vamos a ver, si nos basamos en estos casos, sí. Lo que pasa es de que dentro de los factores de riesgo no se ha dicho. Por ejemplo, lo que hacen es estos reportes que hemos tenido de trombosis. Se ponen a buscar factores de riesgo y no podríamos decir que son personas que tengan antecedentes de haber tenido una trombosis. Porque la reacción que se ha encontrado, lo que se ha podido identificar en estas personas que hacen estas trombosis es algo inmunológico que es muy raro. Hacen una reacción con las plaquetas y eso es lo que lleva a la trombosis. Entonces, no se ha llegado a lograr determinar que una persona que ha tenido una trombosis tenga un factor aumentado por la vacuna. Si me pongo a ver con un paciente de trombosis, yo diría que sí, es un paciente que tiene predisposición a formar un coágulo. Y esta vacuna podríamos decir que lleva a un estado protrombótico. Entonces, uno preferiría, sin tener las conclusiones de la evidencia científica que normalmente llevamos, ¿verdad? Esta ya es como una opinión personal mía, profesional. Uno preferiría utilizar lo que haya presentado menor cantidad de riesgo, ¿verdad? Y en este caso, pues, según la evidencia con la que contamos en este momento, han sido vacunas como la de Pfizer y la de Moderna. Perfecto. Dice Lourdes Cerdas, a mí me cambiaron el tratamiento hormonal de pastillas a inyección porque tuve endometriosis y me lo hicieron para evitar coágulos. Al aplicarme la vacuna contra el COVID, ¿vuelvo a tener riesgo de sufrir los coágulos? Pues es difícil porque no tenemos la evidencia, o sea, es que vamos a lo mismo, o sea, estamos empezando con esto. Uno, realmente se han vacunado muchas personas, tengo muchos pacientes que toman pastillas anticonceptivas y no han tenido ningún problema, ¿verdad? Con coágulos. Entonces, sí, la recomendación es aplicarla. Hasta el momento no se han identificado que estos sean los factores de riesgo que predisponen a las vacunas a que se forme el coágulo. El motivo por el cual se forma el coágulo, y eso es lo que hay que dejar muy claro, es algo muy raro y es una cuestión inmunológica que se desarrolla en cada persona y no se ha asociado a el uso de pastillas, no se ha asociado a pacientes que hayan tenido una trombosis previa, sino de hecho, este tipo de reacción que se ve con las vacunas a veces se ha visto con algunos otros medicamentos y curiosamente son anticoagulantes que han llegado a desarrollar una reacción similar. Entonces es muy, pero muy infrecuente y no podríamos decir que estén asociados a los factores normales. Entonces yo le diría que se ponga la vacuna tranquila, ¿verdad? O sea, que se mantenga hidratada, que se movilice y que esté atenta, ¿verdad? O sea, pero no se ha logrado identificar que una persona que haya tenido una trombosis, o sea, porque los factores que han encontrado es que son mujeres jóvenes, curiosamente, ¿verdad? Y porque la mayoría de los pacientes donde se ha utilizado eran pacientes jóvenes, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estos pacientes han sido mujeres de menos de 50 años. Muy bien. Hay una mamá que vive en Nicoya, en Guanacaste, y le manda una pregunta por video. Vamos a verla. Pregunta por el caso de su hija. Buenos días, un saludo desde Nicoya. Mi pregunta es que tengo una hija de 23 años que salió con una insuficiencia venosa interna. ¿Qué tan peligroso es que le llegue a dar una trombosis en algún momento?
Sí, la insuficiencia venosa, o sea, hay que ver, me imagino que con interna refiere a, porque hay venas profundas y superficiales. Cuando una vena está funcionando mal, es que normalmente las válvulas que tienen las venas, que son las que permiten un flujo ordenado, están malas y eso lleva a un flujo desordenado. Ese flujo desordenado va a hacer de que la sangre se quede estancada y eso sí va a favorecer a lo que es la trombosis. Entonces, hay medidas que se toman como para evitar que esto se llegue a dar. Entre esas está el uso de medias elásticas, la actividad física. Hay que ver los otros factores de riesgo. Lógicamente es una persona que si tiene una insuficiencia muy marcada, o sea que hay que evaluarla para ver qué tan grande es la insuficiencia que presenta. Uno no recomendaría, por ejemplo, que utilizara pastillas anticonceptivas. O, por ejemplo, si tiene sobrepeso, es una recomendación que uno le daría que disminuya su peso para evitar lo que son los factores de riesgo. Entonces, sí es una persona que ya tiene, por decirlo de alguna forma, un riesgo aumentado de formar coágulos, por lo cual hay que estar como que atento a cualquier medicamento, cualquier pastilla que se le vaya a enviar, para evitar de que esto vaya a aumentar las probabilidades de tener un coágulo. Ok, para dejar el tema del COVID y avanzar un poquito más en el abordaje de la entrevista, doctor, ¿qué le dice usted a toda la gente que tiene trombosis, que nos está viendo y que tiene temor de la vacuna? Sí, yo les diría, o sea, que se la pongan, ¿verdad? Hasta el momento, o sea, son millones de personas que han sido vacunadas, ¿verdad? Y, o sea, lo que quiero prevenir es algo mucho mayor del efecto que va a tener la vacuna. Entonces, si una persona de estas tiene trombosis y tiene COVID, las probabilidades que vaya a tener una complicación van a ser mucho mayores que si se pone la vacuna, ¿verdad? Entonces, si yo logro prevenir, llegar a un estado donde voy a estar peor y con mucho mayor riesgo, pues recomendaría que lo hagan. Y esto es por la vacunación, ¿verdad? Porque el riesgo de la vacuna comparado contra el riesgo del COVID es muy, pero muy diferente. Ok, volviendo al ejemplo que usted nos daba, la gente encamada, aparte de ellos, que no se puede mover por alguna enfermedad que tengan de fondo, las personas que trabajan y que lo hacen sentado, es decir, que pasan muchas horas del día sentados por cuestiones laborales, ¿también tienen mayor riesgo a la formación de coágulos? Cuando hablamos de una persona encamada o una persona que no se moviliza, estamos hablando de, sobre todo, paciente con una enfermedad médica que está acostado por más de 3 días sin movilizarse, ¿verdad? Por lo general, una persona que trabaja sentado se moviliza para ir a almorzar, se moviliza para ir al trabajo, ¿verdad? Que eso es algo que ha cambiado mucho con la pandemia por el teletrabajo, ¿verdad? Pero son personas que no se están movilizando y los otros son pacientes que, por ejemplo, tienen un yeso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no está movilizando los músculos en forma adecuada y eso hace que la sangre se quede estancada. Entonces, estamos hablando que por lo general es una inmovilización que es en personas que no se mueven por más de 3 días, que uno está encamado y que realmente hasta lo bañan en cama porque no se puede ni movilizar. Perfecto. Doctor, si uno tiene un coágulo formado, ¿qué riesgo existe de que ese coágulo se desprenda y comience a viajar por el torrente sanguíneo y llegue a un órgano como los pulmones, como usted decía anteriormente? Es dependiendo de la ubicación del coágulo. Por ejemplo, si el coágulo está en la ingle, hay un 20% de probabilidades, que eso en medicina es muy, pero muy alto, ¿verdad? Entonces, si está por debajo de la rodilla, ya el porcentaje es inferior a un 1%. Entonces, según la ubicación del coágulo, va a ser el riesgo de que este coágulo se desprenda y vaya a viajar. Pero entre más arriba esté, entre más cercano a la ingle o más arriba de la ingle, las probabilidades de que se vaya a desplazar son mucho mayores. Entonces, en esos son en los coágulos donde tenemos que tener un abordaje mucho más invasivo, ¿verdad? O sea, como que ir a limpiar ese coágulo para evitar las complicaciones. Okay. Usted decía anteriormente que a las personas con este problema se les dan medicamentos que se llaman anticoagulantes, ¿verdad? Para evitar que se formen los coágulos. ¿Este medicamento o estos medicamentos se toman de por vida? Vamos a ver, la evidencia que tenemos hasta este momento son estudios que han seguido los pacientes hasta por 10 años. Y sabemos que en 10 años las probabilidades de que una persona de estas vuelva a tener un coágulo son muy elevadas. Entonces, a veces lo que hay que ver es el paciente si tiene algún factor de riesgo para tener anticoagulación. O sea, por ejemplo, si es una persona que tiene antecedentes de úlcera gástrica o que tiene algún trastorno de algún sangrado digestivo,
o sangrado en alguna otra parte del cuerpo, lógicamente es un paciente de muy alto riesgo para estar anticoagulado. Entonces lo que uno hace es ver al paciente, ver cuáles son sus factores de riesgo y el coágulo que tenía. Pero por lo general la recomendación es mantener la anticoagulación por lo menos por unos 3 meses. Y repito, por lo menos. Ya después de eso, evaluar al paciente. Hay exámenes de sangre que se piden, hay ultrasonidos que realizamos como para ver si hay residuos de coágulos y ver si si quedó con mucho coágulo, por ejemplo, uno sabe que es una alta probabilidad de que tenga un nuevo evento. Entonces ahí tal vez uno prolonga un poquito más la anticoagulación, o si no, a veces lo que hacemos es bajar a una dosis no de anticoagulación, sino de prevención. Justamente eso le quería preguntar, ¿cómo hace uno para averiguar que ya no tiene coágulos? Sí, lo que hacemos es de la misma forma en que los diagnosticamos, que es con un ultrasonido, y hay exámenes de sangre que le dicen a uno si hay actividad absorbiendo el coágulo o no. Entonces, eso es lo que uno hace, hacer un ultrasonido, ver cómo están quedando las venas, si se han limpiado, si quedaron con residuos, si las válvulas quedaron mal. Entonces, todas esas cosas nos hacen como ir haciendo un panorama en esta persona como para ver si tiene un riesgo aumentado de presentar trombosis. Perfecto. Luis Daniel le manda otra pregunta en video. Muy buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Yo tuve un accidente laboral, el cual resurgió una trombosis de la arteria radial y la vena radial. No me han querido dar tratamiento por más que he luchado. ¿Sería muy peligroso que no me lo den? Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Sí, eso es una trombosis en arteria y en vena. Eso fue por algún trauma, posiblemente se rompió. La arteria radial y la vena radial son arterias que están en la mano, hacia el dedo pulgar, es donde llegan. Afortunadamente, tanto en las piernas como en las manos tenemos arcos de circulación que llegan a la mano. Entonces, cuando se tapa alguna de estas arterias, normalmente si hay otra arteria que va por el otro extremo, ¿verdad? No por el dedo gordo, sino por el índice, por el meñique, perdón, que abastece muy bien lo que es la circulación. Entonces, si a mí se me tapa una arteria de un lado, puede que ese otro lado vaya a suplir el problema que tengo por esa arteria. Entonces lo que hay que analizar es cuál es la arteria principal de él. En una persona joven uno preferiría que tuviera las dos arterias, pero realmente puede llegar a tener vida normal con una sola de estas arterias. Habría que evaluar, a ver si la arteria radial, qué tan importante era para esta persona, que eso se hace en algunas pruebas, y ya con esas pruebas uno sabe si realmente hay que hacerle algo o no. Ok. Pregunta Luz Marina Castro. A mí me hicieron un tratamiento con espuma en las varices, pero me dio tromboflebitis. Tuvieron que sacar los coágulos con agujas porque ya yo no soportaba el dolor. Mi consulta es qué tan recomendable es volver a hacerme el mismo procedimiento. Vamos a ver, las espumas se usan para venas muy grandes. Entonces, lo que uno busca hacer con la esclerosis, ya sea con espumas o con líquidos, es inflamar la vena para que se selle. Si yo tengo una vena que es grande, como las que se usan normalmente con la espuma, la inflamación que puedo esperar que se dé es grande. Entonces, es un evento hasta esperado, cuando uno le ha puesto espuma a una de estas personas, que vaya a generar una tromboflebitis. Entonces, drenándola va a aliviar los síntomas, ¿verdad? Pero habría que ver, porque si uno le va a poner espuma de nuevo, va posiblemente a presentar la misma reacción. Ok, perfecto. Nos preguntan si los hipertensos que se medican corren riesgo de trombosis por el tratamiento. Los hipertensos, ¿verdad? O sea, es que tenemos trombosis venosa, que es la mayor parte de lo que hemos hablado ha sido venosa, y tenemos trombosis arterial, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es hipertensa, lo que va a generar es un daño en las arterias, y esto predispone a que estas arterias se vayan endureciendo, como que vayan perdiendo su función. Entonces, el hipertenso sí tiene una predisposición a la formación de coágulos, pero por otro motivo que es completamente diferente, ¿verdad? Y es de alto riesgo, digamos. El hipertenso tiene mayor riesgo que una persona que no es hipertensa, ¿verdad? Pongámoslo de esa forma. Y es un riesgo que es como 3, 4 veces mayor a una persona que no lo es. Perfecto. María Isabel nos manda también otra consulta en video que quiero presentarle, doctor. Buenos días, doctor. Mi nombre es María Isabel. Quisiera consultarle algo. Mi esposo tiene leucemia. A través de los tratamientos, a él le dio una trombosis cerebral. Quisiera saber si él es posible que lo puedan vacunar contra el COVID. Muchas gracias. A usted, doña María Isabel.
Sí, yo le diría que le consulte a los médicos. Lógicamente, los pacientes que están con algún tipo de tumor son pacientes que están inmunosupresos, son pacientes que ante una infección van a estar como que en mucho mayor riesgo, ¿verdad? Yo le diría que le preguntara al médico tratante, ¿verdad? Porque si es el paciente que está inmunosupreso, sí se recomienda que se vacune, ¿verdad? O sea, porque va a prevenir la infección que, lógicamente, si no tengo defensas, cuando entra un virus de estos, va a ser, pero letal. Entonces, yo creo que lo más recomendado es preguntarle al oncólogo, que es el que le está enviando la quimioterapia, si realmente él es un candidato o no para la vacuna. Doctor, cerremos con esto. Usted lo mencionaba anteriormente y es el uso de medias elásticas como parte del tratamiento, digamos. Denos el ABC rapidito. Yo sé que es un tema como para hacer una entrevista completa, ¿verdad? De cómo se usan correctamente, comenzando por cómo sé yo cuál es la media que me sirve a mí. Sí, o sea, uno lo que hace es evaluar a la persona, si tiene problemas venosos, si tiene varices. Entonces hay presiones que van de los 8 a los 15 milímetros de mercurio, que eso es lo más bajo. Entonces, si una persona no tiene absolutamente nada, uno recomendaría una presión baja. Pero ya cuando empieza a tener ciertos vasitos, uno prefiere irse como que a 15, 20 milímetros de mercurio. La mayoría son de 18. Y ya cuando tengo varices, lo menos que debo utilizar son 20 milímetros de mercurio para arriba, ¿verdad? Que esas son diferentes presiones. Como ven, vamos subiendo la presión según el tipo de problema. Claro. Ya si tenemos problemas linfáticos, tengo que irme arriba de 30 o de 40, o sea que ya es mucho más fuerte la presión. Y la forma adecuada de utilizarla es ponérmela en la mañana, antes de que se me haya hinchado la pierna, y usarla durante el día, quitármela cuando me voy a acostar. No dejarla para dormir. No, es que hay gente que las usa para dormir y ahí no tiene mucho sentido porque el problema es cuando tengo la pierna hacia abajo. Claro. O sea, ahí está el efecto de la gravedad para devolver todo lo que llega a las venas y las arterias, a las venas y los vasos linfáticos. Pero si yo estoy horizontal, estoy acostado en la cama, la pierna está horizontal, no está el efecto de la fuerza de gravedad y eso hace de que no sea necesario utilizar la media elástica. Pero eso que nos está diciendo, lo que me lleva a pensar es que de verdad yo no puedo ir a la farmacia a comprar la media que se me ocurre, que me sirve a mí. Es decir, tiene que decirme el doctor, ¿verdad? Partiendo de mi caso en particular, cuál es la que me funciona. Hay que verlo, ¿verdad? Porque hay personas que también está contraindicado el uso de la media elástica. Entonces, si yo tengo un problema arterial y severo, entonces es mejor no utilizar nada. Pero si no tengo problemas arteriales, puedo utilizar la media elástica, pero hay que ver, según el tipo de problema de la persona, cuál es la presión más recomendada para utilizar. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes por sus preguntas que siempre nos enriquecen la conversación. Les voy a dar los contactos del doctor Marcial Fallas, que es vascular periférico. Tiene un número de teléfono que es el 2248-2022 y un WhatsApp que es el 8650-7474. Se lo repito, 2248-2022 y el WhatsApp 8650-7474. Muchísimas gracias. Un placer verlo, doctor. Igualmente. Cuídese mucho. Igualmente, gracias.